Hola, bienvenidos a otro vídeo en directo que hago para Facebook y luego casi siempre lo subo a YouTube, así que si lo veis en diferido, por ejemplo ahí, pues echas para adelante, etcétera. Vamos a comentar algunas cosas para introducirnos e introducir un poco y al vuelo algunas varias cosas sobre biología, intentando relacionar todo este tema de los comportamientos, ¿cómo llamarlo? De la mecánica, del... Bueno, vamos a hablar de simbiosis, de cómo las plantas utilizan las bacterias, pero a cuento solamente de leer un poco un manual clásico. Entonces, es como una especie de potpourri para ir viendo en una serie de vídeos que también intentaré hacer sin libros, sino con la pantalla del ordenador grabándola, no sé si en directo o en diferido, y en esos pues iremos tratando, comentando todas estas cosas tan interesantes, relacionando, que es lo que vamos a empezar aquí, un poco más torpemente porque es el primero, pero también muy abiertamente, por así decirlo. Bueno, y luego pues vamos a pasear por aquí quizás para ver esta rosaleda. En Madrid estamos rodeados de plantas, de flores, de estas rosas, que este es un jardín dedicado solo a ello. Y bien, ¿qué tenemos aquí entonces? Las bacterias, por si no lo conocéis, se pueden reproducir así. Es decir, con una simple especie de conexión, una conexión que hacen con una especie de pelo, un pelo sexual lo llaman, desarrollan un tubo, es una de las formas de reproducción, y entonces esto lo podríamos relacionar con cómo se desarrollan algunas de las que llaman tuberosidades. Es decir, no tubérculos, sino de repente en una raíz o en algo así surge un cúmulo de células o como un tejido que engrosa. Hola, nos saluda Susi. ¿Qué tal por allí en Argentina? Bueno, este primer potpourri nos va a salir un poco raro, por eso de que no estamos grabando la pantalla. Y esto de filmar un libro y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, va a quedar ahí como para leer y reírnos un poco y también aprovechar un poco un manual muy antiguo de botánica. Bueno, muy antiguo, pero que se sigue usando estos términos para hablar en el modo científico. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo andas de capacidades de escucha y de obrar ahí con internet y todo eso? Bueno, solo... Ya, dice que se ve y se escucha muy bien. Sí, en teoría está reparado, así que tiene que funcionar. El móvil llevamos un tiempo sin poder hacer nada y a ver cuánto dura. Que sí, ya tiene que estar bien, sí. Bueno, ahí está la rosaleda. Ahora la vemos. Vamos a leer esto y a ver si puedes intuir alguna cosa para apoyar la moción esta que tenemos aquí
Resulta que tenemos las tuberosidades en las plantas, surgen nódulos que de repente son muy importantes en algunas plantas, no son los tubérculos, ¿no? Pero parecido. De repente una raíz se hincha y es como que aloja a bacterias. Vamos a leer lo que dice ahí en el manual sobre el tema. Entonces, de entrada tenemos este dibujito de las bacterias en esta forma de reproducción que se llama, conjugación simplemente, descubierta en 1946. Es un contacto directo entre bacterias sin mediación. A ver si lo amplía. Antes sí lo ha ampliado bien la imagen. Y entonces es como una especie de reproducción sexual muy primitiva, ¿verdad? Porque de alguna manera una entidad que es, pues eso, una célula, aunque no tenga un núcleo hecho y derecho, porque ya sabes, las bacterias se diferencian en eso de las demás células, de que no son eucariotas, no tienen el núcleo pleno ahí con membrana para separar el material genético bien separado del resto de la célula, al menos eso se dice, ¿no? Son procariotas, pero ya tienen una reproducción, una especie de reproducción sexual. Es muy curioso, es muy gracioso. Entonces, por ejemplo, nos dice que en el microscopio electrónico este factor sexual aparece en las células F+, las positivas, como un anillo cerrado de ADN, separado del genóforo bacteriano restante. Genóforo por no llamarlo cromosoma, porque para hablar propiamente parece ser que habría que decir cromosomas a lo que tenemos nosotros, pero no en el caso de las bacterias. Entonces creo que es por eso que emplean el palabra, que está lleno de palabras divertidísimos, como vamos a ver si seguimos mucho con este lenguaje, con este manual y otros. Son súper divertidos en realidad, de estos lenguajes de la botánica y todo esto. Parece muy de eso, de broma muchas veces. Entonces, vamos a ver ahora enseguida por qué sacamos este tema tan aparentemente desconectado de una planta, que para nada, ya sabemos que en realidad todo es como una especie de enorme composición, ¿no? Toda la naturaleza, todo el orden, el sistema de ley y orden, ¿no? Como dicen en las cartas de Cristo, ¿no? Y bueno, y también se me ha olvidado hacer una especie de introducción para ligarlo un poco con lo que venimos viendo también de materiales más espirituales, para enfatizar mucho que lógicamente la ciencia y lo espiritual son complementarios, ¿verdad? Entonces hay una frase que yo creo que no se la debe haber inventado, ¿eh? En el libro de Urantia, creo que es una cita que cita en el libro, donde dice que las cosas del mundo pues hay que conocerlas para poder amarlas, y que con las cosas de Dios, o sea, de la divinidad, ocurre al revés, que hay que amarlas para poder conocerlas, ¿no? Y por eso todo lo espiritual es como un poco un viaje al revés, ¿no? Del viaje científico, por así decirlo. Es como, primero tienes que tener eso que se llama la fe, ¿no? Que en realidad es un impulso que también es natural de alguna manera en la mente humana, natural a su manera, por llamarlo de alguna manera. No sería la palabra correcta, natural, pero bueno, es espiritual, valga la redundancia. Entonces, esos impulsos son complementarios y hacen un movimiento que muchas veces la gente lo necesita, ¿no? Para poder seguir muchas veces en la vida normal, porque tienes que en la vida normal nos vemos enfrentados a tener que conocer cosas aparentemente anodinas, ¿no? Como esto de las plantas,
como los hechos de la vida normal, que hay que trabajar, que hay como una especie de un deber, ¿no? Hay un deber casi biológico también, deber de ayudar, de no sé qué. Bueno, pues todas estas cosas de repente se ven complementadas y afianzadas, no, reforzadas, ¿verdad? Por el tema de la tercera gran cosa que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Que lo puedes llamar adoración interior, conexión con circuitos espirituales, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, las cosas de la ciencia y del espíritu son complementarias y se encuentran y se refuerzan en ese sentido, ¿no? Entonces, lo estamos viendo esto porque vamos a ver ahora lo de las tuberosidades. Vamos tranquilamente, como se ve, damos muy despacio. Vamos ahora ya al asunto. Aquí en este apartado, cuando habla de simbiosis, nos habla de los simbiontes fijadores de nitrógeno más importantes son los bacterios de las tuberosidades, o sea, las nudosidades o nódulos, sobre todo de las leguminosas, o sea, las habas y todas estas cosas. Estas plantas figuran entre los primeros vegetales cultivados en la edad de piedra. Las leguminosas fueron las principales plantas cultivadas después de las poales. Las poales son, pues eso, las gramíneas, el trigo y todo esto. Ya Teofrasto en el siglo IV a.C. advirtió su capacidad de mejorar el suelo. Las nudosidades o tuberosidades radicales fijadoras de nitrógeno que existen en las leguminosas se originan primero como una auténtica infección de la raíz por distintas... Se ha ido un momento la conexión. Fijémonos, aquí ya entramos en materia, en lo divertido que queríamos hacer, las observaciones. Se ha vuelto, ¿verdad?, la conexión bien. Porque tenemos la palabra infección para relatar una cosa que es absolutamente buena. O sea, porque el hecho de que estas bacterias puedan entrar a hacer estos nódulos que van a servir para que la planta pueda alimentarse y a su vez alimentarnos a nosotros, a nuestros cuerpos, quiero decir, pues ya tienen que emplear la palabra infección. Y esto es lo divertido, como aún siguen estando muchas, lógicamente, y van a estarlo por mucho tiempo quizás, pues el tema científico contaminado por cosas, por cómo vemos lo humano, ¿verdad? Entonces, así a grandes rasgos hablando, ahora esto no, aquí no lo vemos muy bien porque, bueno, es simplemente es un nombre técnico, ¿no? Infección, cuando entra algo, es simplemente decir algo entra, ¿no? Y etimológicamente debe ser así, ¿no? Fección, pues habría que mirar, ¿no? Vale, entonces dice que hay una infección de la raíz por distintas razas o especies aerobias de Rhizobium o Bradyrhizobium que viven como saprófitos en el suelo y reconocen al hospedante adecuado. O sea, saprófitos, o sea, que se alimentan saprofíticamente, es en vez de, pues eso, como los hongos que se alimentan de lo que van encontrando por ahí, las guarrerías orgánicas muertas por ahí que encuentran, como si fueran los hongos, ¿no? Que no tienen clorofila, pues esas bacterias no tienen los orgánulos para producir, por eso son bacterias, para producir sus alimentos de forma autotrófica, que suele decirse, y los producen de forma heterótrofa, y son en concreto saprófitos porque aprovechan materia orgánica del suelo, podrida y cosas de esas. O sea, están limpiando. Nosotros tenemos entonces el panorama, que es lo que ocurre en el suelo, con una riqueza y variedad enorme de cosas, porque hay de todo tipo de organismos en el suelo. Si en una gota de agua ya se sabe lo que hay,
Imaginaos en el suelo, hay de todo tipo de gusanos, paramecios, cosas de esas, o sea, protozoos, gusanos, bacterias, micorrizas, hongos vitales para que las plantas vivan, muchas de ellas. Entonces, de repente ya están ahí las bacterias en el suelo y reconocen al hospedante adecuado. Además, por parte de las leguminosas interviene la lectina. Bueno, esto no nos importa. Una molécula, ¿no? Será. Dichos bacterios suelen penetrar hasta los tejidos corticales, o sea, de la raíz, generalmente pasando por los pelos radicales y usando un curioso tubo de infección encerrado por la planta superior en una especie de cápsula de celulosa. Por esto hemos traído aquí la imagen aquella que hemos visto ahora del tubo que hacen el pelo sexual que tienen las bacterias como forma de reproducción sexual muy rudimentaria, una de las 3 grandes formas de reproducción que tienen las bacterias, al parecer, es ese tubo, y aquí también hacen un tubo, pero fijémonos, para comunicarse ya no con una bacteria, sino con las células de lo que haya ahí en su hospedador, que han reconocido como adecuado para su tarea. Entonces las primeras reacciones del hospedante, o sea, encrespamiento de pelos radicales, división de las células corticales de la raíz, fíjate qué curioso, son provocadas por un producto de los genes de Rhizobium, que a su vez son activados por exudados de la raíz. O sea, los genes de Rhizobium ya tienen, dentro de su genética ya está, por así decir, están preparados para hablar, por así decirlo, con ese hospedante, ¿no? Para comunicarse, para utilizarse entre sí, por eso es una simbiosis, ¿no? O sea, y a su vez estos genes son activados por cosas que echan las raíces de las plantas. Así que en Rhizobium meliloti actúa de este modo la flavona luteolina. Voy a intentar enchufar un bicho con la lupa de aquí, a ver. No estoy siendo muy cortés con este bichito, pero es que antes he visto que la lupa la podíamos usar. Ah, que está aquí, espera. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Ay, qué leche, si antes lo he hecho. Eso es como una especie de tijereta muy pequeñísima. De 1 milímetro y poquillo. Con una banda en blanca en medio. Bueno, hemos tenido este visitante. Que no se habrá visto bien. Poniéndole una lupa pequeña de estas a la lente se puede ampliar un poco. Entonces, las células del hospedante se multiplican y aumentan mucho de tamaño bajo el estímulo producido por la infección, o sea, secreción de ácido beta-indolilacético, y sus núcleos se hacen tetraploides. Bien. De ahí tenemos las tuberosidades, ¿no?
De este modo se originan las tuberosidades cuyas células internas están apretadamente llenas de bacterios que salen del tubo de infección. Hasta aquí solo debe tratarse de un simple parasitismo por parte de los bacterios que se nutren a costa de las sustancias nutritivas y activas del hospedante. Pero entonces se produce cada vez con mayor vigor la reacción por parte de la planta afectada. La infección no se extiende más allá de las tuberosidades. O sea, ya la planta también sabe controlarlo. Entonces, una mente que estuviera muy asustada, humana, ¿verdad?, acostumbrados como estamos nosotros a los cánceres y la no sé qué, en muchas ocasiones podría interpretar esas cosas naturales de esta simbiosis como una enfermedad, ¿no? Aquí queda muy claro que no lo es. En otros tumores de plantas también quizás está mal interpretado, ¿verdad? Entonces, los bacterios son envueltos por una membrana perteneciente a la célula. Esta constituye una barrera fisiológica. Aquí tenemos a otro bichejo. Parece otro tipo tijereta. Al destruirse la célula hospedante, reconoce a los bacterios como organismos extraños y forma, por ejemplo, fitoalexina. Los bacterios cambian considerablemente de forma y se hacen bacteroides, lo que llaman bacteroides, reciben de la planta superior sobre todo hidratos de carbono y ceden a ella los productos de la fijación del nitrógeno, sobre todo en forma de amonio, el NH4 que es un producto súper importante. La nitrogenasa, que es lo que se encarga de esta operación, puede representar hasta el 10% de la proteína disuelta en los bacteroides. Entonces el hospedante convierte el nitrógeno reducido en un compuesto específico de la especie, cosas hechas ya, pues eso, de aminoácidos y así, que utilizan mucho pues este bicho, el amonio, la molécula. Por ejemplo, la asparagina en los guisantes, etc. En las habas y la soja transporta los productos a través de un haz conductor que lleva a los nódulos o tuberosidades. Aquí parece que el paréntesis está mal. En las habas y en la soja serían alantoína y ácido alantoico, cierra el paréntesis, y transporta los productos del hospedante a través de un haz conductor, o sea, la planta tiene un haz para llevar las cosas para comunicarse, claro. Finalmente, los protoplastos de las células de la tuberosidad y la mayoría de los bacterios son lisados, o sea, son destruidos, y la planta superior absorbe los productos resultantes. Y como por lo común después de la muerte de la leguminosa al suelo vuelven muchos más bacterios de los que iniciaron la infección, las ventajas de este consorcio no son solo para la planta superior. Y aquí tenemos un croquis de estas tuberosidades bacterianas en las raíces de una leguminosa. Aquí están las células de la tuberosidad en curso de desarrollo, atravesadas por el tubo infectivo del que pasan bacterios aislados al citoplasma. Están en vías de hacerse bacteroides, dice.
Y este sería células adultas de una tuberosidad de esas, con bacteroides. Esta sería una célula no infectada. Entonces, claro, como en la simbiosis ya sabemos, todo el mundo gana. En la naturaleza, dice más adelante, los rizobios, o sea, estas bacterias, solo fijan nitrógeno si están unidos a leguminosas. Pero experimentalmente los rizobios libres son también capaces de fijarlo si tienen a su disposición dos fuentes distintas de carbono y una pequeña cantidad de nitrógeno fijado. Y también pueden vivir libres en el suelo sin que haya leguminosas. Bien, entonces lo siguiente que queríamos relacionar aquí en este potpurrí para introducirnos en algunas cosas muy divertidas, básicas, ¿verdad? De los hechos que se contrastan así, en la estructura superficial, ¿verdad? De los hechos del mundo de la botánica, de las bacterias, y lo que queremos ver son los tumores también. Pues dice, vamos a verlo. Los tumores en las plantas, vamos a ver que no son tan dramáticos como la palabra nos podría parecer en un primer momento, y como ya estamos alertados por todo el tema de Hammer, de los descubrimientos también de la benignidad de muchos, en general del cáncer, porque en el caso humano incluso, no benignidad en sí, sino porque entran dentro de un esquema global donde todo tiene una función biológica en un sentido biológico. Los tumores se crean para algo. Entonces, en las plantas vemos también esta especie de propósito también de forma muy sencilla, más sencilla, claro, porque las plantas tienen que mostrar de alguna manera. Entonces, el primer paso hacia la formación de un tumor es la producción de una lesión que no solo facilita la penetración del bacterio, sino que hace sensibles las células vecinas al DNA tumoral. Este DNA forma parte en las células de Agrobacterium de un gran plasmidio, el plasmidio T. Plasmidio es como una especie de material genético suelto que hay dentro de la bacteria, que tiene movilidad. Puede entrar, por ejemplo, por aquel pelo sexual de la bacteria que vimos que es una forma de conjugarse entre ellas. Se conjugan mediante plasmidios, pero vemos que también actúan sobre las plantas mediante material genético que se compone de alguna manera a veces no solo con otras bacterias, con el de otras bacterias, sino con el de plantas, ¿no? Entonces, la lesión la podemos interpretar como que el bacterio, ahora lo veremos mejor, pero el bacterio está sirviendo para cubrir, o sea, como un agente medio externo, medio interno, porque total, una lesión es una cosa, una interacción muy externa, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo lo diríais? Una interacción con el exterior, una crisis muy fuerte, un choque, de una crisis total, ¿no? Física, de repente. Y entonces entra en juego un bacterio que va a ayudar con este movimiento interno tan que han llegado a verlo tan estructuralmente, ¿no? Tan finamente, tan sutil, con la genética incluso. Les ayuda, ya saben cómo ayuda a que la planta haga un cambio que le permite hacer algo con la lesión, ¿no? O sea, fijémonos, esto es una muestra de la inteligencia y no una muestra de enfermedad, ¿no? Porque si hay una lesión externa, pues lógicamente hay un agente externo. Pues las bacterias no son solo infecciones para destruir
la planta, ¿no? Igual que en las bacterias y los virus, como vio Hammer en el caso de los cánceres, pues no son solo para destruir y para matar el cuerpo humano, sino que en realidad son para efectuar los cambios y los procesos finales de recuperación del cuerpo, etcétera, y de necrosación o disolución de células para ampliar cavidades, etcétera. Entonces, la lesión, nosotros como en una infección diríamos, oh, qué pena, ha entrado el bacterio, la lesión, qué mala. Y en realidad lo que hace el bacterio es ayudar ayudar a hacer ahí una especie de tejido que crece locamente para poder cubrir la lesión. Necesitamos un crecimiento loco porque ha habido una crisis. La crisis también es una cosa loca, por así decirlo, un shock, una brusquedad. La crisis de lesión, la lesión de un tallo, de lo que sea, ¿no? Ahí en un tronco, en una rama, ¿no? Entonces dice, desde este plasmidio es transportado al DNA nuclear de las células vegetales condicionadas, por transferencia de genes, se replica con él y pasa a las células hijas. O sea, hay una comunicación entre la bacteria mediante un agente genético que es el plasmidio y transforma las células de la planta, incluso las células hijas de esa parte de la planta son transformadas, lógicamente, tienen que hacer una novedad, ¿no? O sea, algo nuevo para responder, ¿no? Y dice, una vez inducido el tumor, que veamos aquí la foto, es tumores primario y secundario en datura, en una planta, formados por esta infección del Agrobacterium, que normalmente, bueno, se suele interpretar como algo muy bueno, y en algunos casos puede dañar completamente la planta, pero hay muchos tipos de tumores y muchos tipos de bacterias que están. Entonces dice, una vez inducido el tumor, las células bacterianas ya no son necesarias para el posterior desarrollo del carácter tumoral. O sea, fijémonos, cómo solamente es en el inicio donde se necesitan, y ya de alguna manera las células vegetales de la planta son tan tontas, como por así decirlo, o sea, no serán tan tontas como para transformarse y decir, venga, vamos a participar en esto, admitimos esa nueva genética para hacer esto, una defensa ante una lesión, ¿no? No siempre tiene por qué ser una cosa que rompa la planta, ¿no? Que mate la planta. Si en los tumores se destruyen experimentalmente por completo los bacterios, calentando plantas resistentes a la temperatura de hasta 46 o 47 grados, o si se originan tumores secundarios desprovistos de bacterios, metástasis, los tejidos de dichos tumores crecen en forma desorganizada. Aquí está dando una especie de prueba, o algo que nos resuena mucho con el descubrimiento de Hammer. De repente dice, si tú destruyes los bacterios, entonces los tejidos de los tumores es cuando crecen en forma desorganizada. Pues los bacterios se retiran solos, como nos ha dicho aquí. Ya no son necesarias, nos ha dicho antes, las células bacterianas. Pero si tú haces algo malo, como pasa a veces con la quimioterapia en el caso del cáncer, si haces algo también metes otra crisis física, como esta temperatura, o bien se originan, eso ya sería tumores secundarios desprovistos de bacterios, que eso habría que ver cómo se hace, cómo sucede. Entonces los tejidos crecen de forma desorganizada. Ello se observa también si se injerta sobre plantas sanas o se aísla en cultivos in vitro. Es notable el hecho de que en el último caso los tejidos tumorales no necesiten suministro de auxina o citoquinina a diferencia de los tejidos normales. Bueno, eso ya nos importa un poco menos.
tenido opinión de todo, ya sabes si es buena o mala. Sí, es muy pesado. Vale, entonces ahora voy a... Hola, nos saluda Josep, ¿cómo andamos? Ahí tenemos este segundo ingrediente, que hemos visto el tema de... que ya como tenemos la mosca detrás de la oreja con el asunto de Hammer, pues ya vemos aquí todo lo que rechina, todas las posibilidades que nos da para interpretar un texto muy básico, muy general, ¿verdad? De botánica y además nada moderno, de hace 20 o 30 años y una edición. Entonces resulta que lo que queríamos subrayar es eso, ¿no? Que de repente lo podemos interpretar como que el bacterio ayuda a proteger enormemente a la planta, al ayudar a desarrollar ese tejido excesivo en respuesta a la crisis, claro, a la crisis que ha sido la lesión pura y dura. El bacterio dice que ya no será necesario una vez inducido el tumor, como hemos leído, pues hay transferencia de genes a las células vegetales condicionadas pasando a las células hijas, como hemos visto. E incluso se transfiere gen suplementario, nos diría después, se transfieren genes suplementarios para una elevada producción de fitohormonas y para producir aminoácidos poco comunes. Bueno, pues es como... O sea que nada, eso no nos importa tanto. Habría que saber más para relacionarlo, ¿no? Esto se hace con esos plasmidios, ¿no? Entonces, aquí tengo apuntado que es muy interesante lo que dice en la página 453 sobre los teratomas. Teratomas son tumores complejos, los llaman. Y que, mira, por ejemplo, en el tabaco, por ejemplo, después de la infección con los bacterios de escasa virulencia, aparecen tumores que no están completamente desorganizados, como es lo común, sino que muestran comienzos de organización, o sea, tumores complejos, teratomas. O sea, fijémonos ya aquí también con la mosca detrás de la oreja, con el problema que tenemos de que en realidad todo el reino animal vegetal es mucho más complejo, más divertido, de la interpretación más básica que nosotros tenemos de la palabra tumor, ¿verdad? Y de la palabra infección. Cuando tenemos una escasa virulencia, o sea, eso ya nos indica mucho, quizá, ¿no? Aparecen tumores que no están tan completamente, no son tan caóticos, ¿no? Esos teratomas, mira qué interesante esto. Si se injertan, o sea, fijémonos lo que han hecho. Si se injertan las partes mejor organizadas del tumor en plantas sanas y se repite la operación varias veces, al final resultan plantas de aspecto normal. O sea, se da una reversión en el fenotipo, fenotípica, o sea, en el aspecto externo, la fisiología, o sea, la forma, la morfología, una reversión fenotípica es lo que ha dicho aquí. Una forma de decirlo es porque se vuelven a volver, se revierten los efectos, deja de ser cancerígeno, por así decirlo, lo que en un principio habíamos podido interpretar como una infección con bacterios, pero de escasa virulencia, que vete a saber por qué crisis dada en la planta de tabaco, igual que tenemos la interpretación de Hammer del cáncer, de la crisis, ¿no? De un shock que desencadena, porque nosotros pues eso, somos también máquinas biológicas y sin quererlo desencadenamos respuestas con sentido biológico, pues aquí tenemos que fijémonos que injertan esas varias veces, esas células tumorales, y resulta que de repente las plantas siguen normales, o sea, se vuelven normales, hay una reversión. Pero la planta rediferenciada vuelve a mostrar propiedades tumorales cuando pasa a un cultivo de tejidos. O sea, si la vuelves a extraer, la sacas, haces otra crisis, por así decir. O sea que aquí dice, así pues, probablemente se habrá rediferenciado de un modo epigenético.
Pero incluso dice, también se conoce, sin embargo, una rediferenciación genotípica, o sea, ya no fenotípica, sino más profunda, que afecta a los genes, que da lugar a plantas completamente normales. Esto no sé si interpretarlo como que esa rediferenciación ya incluso ya es todavía una reversión más fuerte todavía para volver a la normalidad total, porque aquí lo dice, ¿no? Sí, parece ser, y también en el mismo caso, parece ser que está hablando del mismo caso de este tabaco, con esos pequeños tumorcillos que no eran tan virulentos, decía. O sea, no, esas infecciones. Esta rediferenciación culmina cuando los teratomas florecen y forman semillas. Evidentemente los genes inductores del tumor se pierden en la meiosis de un modo aún desconocido. Fijémonos qué párrafo más interesante, ¿no? Esto sería muy interesante que si pudierais perder el tiempo buscando más sobre esto, pues también, ¿no? Sería un punto para ver datos curiosos, que seguramente haya incluso hasta vídeos sobre algún teratoma y alguna reversión de estas, incluso a ver si ya se conoce, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, qué maravilla, ¿no? Los tumores son respuestas en las plantas muchas veces a crisis muy físicas, ¿no? Entonces, pues lo mismo en los animales, ¿no? Que es un poco a lo que íbamos. Entonces ya para casi terminar y antes de darnos el paseo por aquí, vamos a ver una cosa que dice, para ver ya un método que ha sido súper famoso, el tema de los bacteriófagos, que es el nombre que le han puesto a unos virus que a veces, solo a veces, tras un largo tiempo, o sea, no tienen por qué destruir la célula, pero ya se les llama la célula de la bacteria. No siempre va a aparecer. Entonces, eso es, mira, vamos a leerlo. Los bacteriófagos son virus relativamente grandes, altamente organizados, que fundamentalmente constan de una cabeza que contiene DNA y una envoltura, y de una cola de proteínas, la figura que hemos visto. El ápice de la cola se fija a la superficie de la célula bacteriana y solo el contenido de DNA de la cabeza penetra en el cuerpo del bacterio a través de la cola hueca. Fijémonos que esto ya es como eso, esto ya son puro código que hay suelto. Los virus ya ni siquiera necesita el código, una bacteria que lo proteja. O sea, antes era un plasmidio que era genética también, un cacho de genética que hay suelto en una bacteria que le llamamos plasmidio, y ahora pues tenemos un cacho de genética, pero ya más suelto todavía, que son los virus. Entonces el ápice se fija ahí, penetra en el cuerpo del bacterio. Al cabo de pocos minutos se aprecian los primeros signos de partes de fago, o sea, de ese virus, nuevamente formadas, y después de un tiempo aproximadamente igual se liberan algunos centenares de nuevos fagos por destrucción, lisis, de la célula bacteriana. No se han originado por división, sino por neoformación a partir del plasma del bacterio. Ello es consecuencia de que el DNA del fago se ha introducido en el metabolismo del hospedante y ha pasado a gobernar el aparato genético de él, de esa célula, de modo que en vez de los componentes normales del bacterio, sintetiza los componentes del fago. O sea, esta pura genética que es el virus se pone a usar para su replicación a la bacteria. Los fagos pueden cambiar sus propiedades bioquímicas por mutación en el interior de la célula hospedante, pueden cruzarse y recombinarse.
Primeramente se pensó que los virus podrían ser precursores de la vida, pero no poseen metabolismo propio, material ni energético, no tienen respiración, y por ello hoy se les tiene por partes del DNA de bacterios que habrían adquirido la capacidad de automultiplicación en plasma extraño y de este modo pueden subsistir en estado completamente inactivo, fuera de la célula, latente, hasta que se incorporen de nuevo en el metabolismo de un hospedante. Bien, esta hipótesis halla un apoyo considerable en el descubrimiento, por ejemplo, de que no todos los bacteriófagos son mortales para los bacterios. Esto es muy importante, lo que decíamos antes. Sino que el ADN de los fagos llamados temperantes puede ser replicado sin daños durante largo tiempo junto con el ADN del bacterio. Vamos a ver esa página 514, la figura 3.1.14. Y aquí hay un esquema del desarrollo de un bacteriófago temperante en una colonia de bacterios, o sea, de un virus. El ciclo lítico sería la A, formación de bacteriófagos y destrucción de la célula hospedante. Pero también hay un ciclo lisógeno, introducción del DNA del fago dentro del bacterio, en el DNA del bacterio, por eso lo pintan en dos colores, y división no obstaculizada de la célula hospedante, y al pasar de nuevo al ciclo lítico puede darse transducción. Esto lo queríamos ver esto era otro ejemplillo en este potpourri para alertar y hacernos cuestiones divertidas sobre este tema del vocabulario, de cómo hablamos de la biología, porque mortales, hablar de la muerte para una bacteria no tiene mucho sentido a veces, cuando estamos viendo que la misma bacteria, la misma célula, por ejemplo, en el caso de una planta, por ejemplo, necesita que la infecten. Pues en el mismo caso, las bacterias en algún momento dado pueden necesitar que les infecte algún virus, ¿no? Para cambiar genéticamente, etcétera, para que se reproduzca ese virus. O sea, no es este uso de la palabra mortal, es el que queríamos así hacer estas observaciones. Esto ya son cosas como independientes, como vemos un potpourri en la onda de esto de que estamos viendo, de cómo interpretamos las palabras, cómo proyectamos lo humano sobre lo biológico, esas cosas, ¿no? Aquí una... Bueno, entonces, este sería el tema. Vamos a pasear por aquí a filmar algunas flores. Este es el libro. Un tratado clásico de botánica de 1994, la edición del 91 en la original. Y se sigue, bueno, los vocabularios que se usan parecen que son aún los mismos, los bacteriófagos y todo eso. Bueno, vamos a poner el libro dentro de la... Voy a guardar esto.
Dice Susi, muy interesante, aunque no manejo mucho todos estos temas. Sí, es cuestión de irse familiarizando. Con esto hemos soltado así muchas cosas juntas, pero en realidad si te das cuenta lo único que son cosas muy sencillas, lo que pasa es que hay que familiarizarse un poco, ¿verdad? Parece, ¿no? Pero es para meter para ir, porque luego puedes intuirlo más allá de, porque fíjate, o sea, todo esto, ¿por qué lo hacemos? Por esa cosa que hemos dicho de la complementariedad al principio, entre espiritualidad y ciencia, y para llamar a las intuiciones, porque date cuenta que tú ahora mismo tu cuerpo, o sea, nuestros cuerpos ahora mismo están haciendo todos esos procesos, interaccionando con bacterias, usándolas, virus, son un conglomerado de millones y millones de células. Entonces es divertidísimo en el fondo, de repente empezar a preguntarse cómo leches pueden haber descubierto muchas de estas cosas. Bueno, pues hablar de la simbiosis, que dependemos de simbiosis para todo, ¿verdad? Pues eso lo podemos ir, incluso este mismo asunto que hemos tratado hoy, volverlo a tratar con las imágenes de otra manera en la pantalla, cuando ya sepamos más, en la pantalla del ordenador. Fijaos qué rosas. A ver si se ve bien. Tampoco está enfocando muy, ¿no? Dice Susi que cuando te surge curiosidad sobre algún tema, comienza a parecerte más asimilable toda la información al respecto. ¿Habéis visto qué color más curioso este? Esta no huele mucho. Había otra por ahí que olían. Pues sí, vamos poco a poco y si te parece pues seguimos, ¿no? Con esto a tope, porque por todo eso, ¿no? Porque en el fondo para todos son mini tierras, ¿no? En el fondo. Ya vimos que la Tierra es un gigantesco mecano también, con su sistema excretor, su sistema digestivo, y todos estos bichos también, ¿no? Que habremos también tenemos que en la serie de lo del Orber, a ver si comentamos el de la mosca, que es súper divertido también.
Fijaos todo lo grande que es esto, hasta dónde llega. Cierran a las 9 de aquí. Vamos a ver si podemos aumentar los pulgones. Hemos visto a la hormiga vigilante de su rebaño de pulgones, que lo que les sale por el culo a los pulgones se lo comen las hormigas, que es azucarado muy rico, ya sabéis, y las hormigas están defendiéndolas ahí de las mariquitas y de los demás bichos que se las comen. Pues verlo con una lupa, eso de los pulgones, es súper bonito, más que cualquier documental que te puedas ver ahí con una lupa normal. Sí salieron bien, está funcionando la cámara, ¿verdad? La han reparado. No sé lo que habrán hecho, la habrán cambiado. A ver la urraca esta, ¿qué nos dice? Pues eso, ya cuando hagamos de estos biológicos, pues lo ideal es eso, que puedas también tú mirar cosas, preguntarte tus cosas, ¿no? Quien lo esté viendo, pues que mire a la vez las mismas imágenes, ¿no? Como si fuera una especie de investigación compartida, ¿verdad? Eso es lo ideal, pero bueno, si tampoco no está en las manos porque estáis comiendo lo que sea, pues no pasa nada, pero molaría hacer este tipo de conversaciones, ¿no? Así. El color que es exactamente no sale, por lo menos en mi pantalla. Esta tiene un color morado, mucho menos fucsia de lo que me aparece aquí ahora en pantalla. Mira, esta está llena de pulgones. No se ve. Que si le ayudo llevándolo, poniendo el dedo para... Sí, lo de las rosas es muy fuerte. Dice eso sí, que las rosas son divinas.
Bueno, el tema era... El tema más... Lo has pillado entre cosa y cosa, Susi, lo del tema de... Ya que eres un poco la que hablas. El tema de ver como ya en un manual muy básico de botánica teníamos descrito las lesiones de plantas, o sea, crisis biológicas relacionadas con bacterios y cómo los bacterios ayudan a cubrir esas, de repente a que se responda a esa crisis con una proliferación de tejido. Y es lo mismo lo que pasaría en el cáncer en humanos. Y encubierto entonces en este manual teníamos la solución, en realidad, si estamos en lo cierto, ¿no? Con lo de Hammer y todo esto. Ese tema quedó clarísimo, dice eso sí. Y tú, por ejemplo, el tema de... Y quien quiera decirlo, si hay alguien por ahí. Este tema, cuando lo habéis, por así decirlo, descargado bien en la cabeza, es decir, de repente cambiado el chip, ¿no? Me refiero, cambiado el chip con el tema del cáncer y esto. O sea, cuando de repente... Se te ha ido la conexión, creo. Le digo a Susi. Esto es un sin parar, ¿eh? Justo ahora están todas... Parece que todas están florecidas. Bueno, esta es súper generosa, de grande, de floribunda. Mejor perfume del año 2012. Vamos a ver. Oler huele muchísimo. Mira, estos son en mezcla de... que no llega a ser ni un estambre ni un pétalo. O algo así. Un gato negro. Buena suerte.
Yo creo que me empecé a dar cuenta, dice Susi, de toda esta analogía cuando leí el concepto Rosacruz del cosmos. Sí, pero más en concreto lo del cáncer, o sea, de repente de ver que ahí había gato encerrado, ¿no? Si te refieres a eso también, ¿no? También en concreto, ¿no? Con la biología. De repente, ¿por qué un cuerpo hace eso, ¿no? Produce, o como lo quieras decir, ¿no? Como la mente a través del cuerpo. No sé si a lo que te refieres es algo muy, muy global, ¿no? Parece. Desde luego, ¿no? Dice, primero me parecía muy loco y vertiginoso asimilar todos esos conceptos demasiado extravagantes para mi mentalidad de esa época. Y dice, sí, y dice Susi, es que es inevitable hacer la analogía. O sea, te refieres ya a lo concreto, pasarlo ya más a, por ejemplo, lo que es el cáncer o lo que sea. Pues sí, pues ahora nos queda hacer ahí y empezar a intentar un video, a ver si encontramos, que habrá mucho material alternativo también sobre esto de las plantas, quizás relacionado con lo que hemos dicho de Hammer. Pero dice Susi que es que cuando somos chicos, o sea, pequeños de edad, ya van surgiendo esas ideas. Y aquí tenemos como una chinche metida aquí dentro. Un escarabajillo. O chinche, yo creo. Está un poco, yo creo que borracho. Y dice Susi, o no, porque entre fantasía o sea, pregunta, o no es así, porque entre fantasía y fantasía te surgen de por sí solas estas ideas, ¿no? Pues sí. Es curioso luego cómo entramos ahí al trapo de el miedo este tan grande. Bueno, pues son métodos al final muy laboriosos, todo este tema de hospitales y cáncer, métodos de hacer sociedad para morirse, ¿no? De algo hay que morir, que suelen decir, ¿no? Pues métodos muy costosos para, bueno, pues mucha gente que haya muerto de cáncer pronto, pues mira, esa se ha librado de tener a lo mejor la vejez, que no prefieren, las almas prefieren morir de eso que de viejas. Yo me acuerdo, o sea, siempre me pregunto eso, ¿no? Muchas veces, y bueno, y como esa, pues no sé si tú te habrás tenido, una vez que estuviste muy claro el tema del cáncer, pues si habrás tenido pensamientos similares, ¿no?
Bueno, pues ya voy saliendo por aquí a la salida de ahí arriba. Aunque por aquí abajo también hay, que da en la otra calle. Pues salgo por ahí abajo, a lo mejor, para volver. Dice que es muy frecuente, dice Susi, que es muy frecuente ver parejas de esposos con cáncer. O sea, los dos, ¿te refieres? Y eso ya da que pensar. Sí, como a veces las crisis, fíjate, ya el mismo caso de Hammer fue eso. Le matan al hijo sin querer. O sea, como de casualidad. Y los dos, uno de un tipo y otro de otro, desarrollaron cánceres. Tras esa crisis, ese shock externo, ¿no? Como si fuera una lesión de la planta, ¿no? Pero en este caso una lesión de la historia mental, personal, ¿verdad? Estas son muy pequeñitas. Y estas rosas se parecen ya más a las silvestres. Las silvestres son mucho así, más simples. O sea, ¿y tantos has visto tú realmente de casos de parejas ahí en Argentina, no? Mira esa paloma. Es una especie salvaje, diferente, que no es ni la normal doméstica, ni la torcaz, que también es salvaje. Bueno, no son tan, sí son huidizas, pero tanto a veces no, porque ya en los parques. Pero esas no comen de la mano, igual que las torcaces, o sea, no comen de las personas, no comen pan. Vamos a ver dónde damos por aquí. Anda, y las llaman en Argentina torcazas. Aquí torcazas son solo las gordas, que también son silvestres, como esa que he enseñado. Esa se llama zurita, uno de los nombres que tiene, más pequeñita que las torcaces. O sea, pero ahí también el mismo palabra para algún tipo de paloma salvaje, ¿no? En comparación con la doméstica. Bueno, y estamos aquí echando, como hace mucho que no hacemos, echando bien de rato. Ahora estamos en el parque más descuidado, porque aquí ya es una zona muy extra radio del parque del oeste. Esto ya está bastante, porque ya no, como se ve, dada a las casas, ahí están las vías del tren. Y lo de cuando puse la lupa se vio, porque puse la lupa en la lente un poco, aunque se me dio peor que cuando lo intenté luego un poco antes, para ver el bicho a través del móvil y de la lupa a la vez. Bueno, a ver qué tal se habrá visto. Funciona un poco.